Página 9. Los imperios del Antiguo Oriente, del Paleolítico a la mitad del segundo milenio. Historia Universal siglo XXI. Por Elena Cassin, Jan Bottero y Jan Berkouter. Capítulo 1. Prehistoria e Historia Primitiva de Asia Anterior. 1.1 Fuentes de la Historia Antigua de Asia Anterior. Hasta fines del siglo XVIII las fuentes de la historia antigua del Próximo Oriente se limitaban a las noticias transmitidas por el Antiguo Testamento y la tradición clásica antigua. El paso decisivo para acceder a los documentos originales del Antiguo Oriente se dio en 1802, al descifrar G.F. Grotefend, al menos parcialmente, ciertas inscripciones en escritura cuneiforme persa. Los textos que Cenibur copió fielmente en los palacios de Persépolis pertenecían a los reyes Aqueménidas Darío y Jerjes, conocidos a través de tradiciones griegas y del Antiguo Testamento. Dichos textos estaban redactados en 3 escrituras y en 3 lenguas diferentes. Una vez descifrada la versión persa antigua, que correspondía a la lengua de los reyes, se obtuvo la clave para la lectura e interpretación de las otras 2 versiones. Una de ellas estaba redactada en lengua elamita, la lengua de Suse, la otra, en lengua asirio-babilónica. Esta última planteó numerosas dificultades por su extremada complicación. Hacia 1857 las dificultades se habían superado. La interpretación de la versión asirio-babilónica tuvo importantes consecuencias, pues en esta lengua, perteneciente a la familia de las lenguas semitas, llamada hoy lengua ecadie, o Acadia, según su denominación original, está redactada la mayor parte de los documentos orientales de la antigüedad. Desde mediados del siglo XIX el interés despertado por los intentos de interpretación condujo a grandes excavaciones en las antiguas capitales del Imperio Nuevo Asirio, en Nínive, frente a la actual Moul, en Khorsabad, la efímera residencia de Sargón II, 722 a 705, y en Nimrud, la antigua Calcu. Investigadores franceses e ingleses como P. E. Botta, E. Flandin y H. Laird dieron las primeras noticias sobre los monumentales palacios y templos, cuyos relieves ornamentales y figuras colosales pasaron pronto a formar parte de las colecciones del Louvre y del British Museum. Gracias a un azar feliz se descubrió en Nínive la biblioteca de Asurbanipal, Asurbanapli, 669 a 627, el último gran rey asirio, quien había coleccionado todas las obras literarias y religiosas de babilonios y asirios, así como de los antiguos sumerios, disponibles en su época. Las ruinas de Babilonia, el país vecino situado al sur, resultaron menos ricas en hallazgos. Desde 1887 estaban en marcha, bajo la dirección de Edesarsek, las excavaciones de Tello, antigua Girsu, donde se hicieron los primeros descubrimientos de época sumeria. Entre ellos, las estatuas del príncipe de Gudea, hacia 2143 a 2124, y 2 inscripciones cilíndricas, las más antiguas composiciones literarias halladas en terreno babilónico. Estos documentos hicieron posible la reconstrucción de esta antigua lengua sobre la base de genuinas tradiciones sumerias. Excavaciones americanas de 1889 hallaron en Nippur, en un barrio residencial del siglo, el mayor conjunto de textos literarios sumerios encontrados hasta hoy. Desde 1899 arqueólogos alemanes participaron también en las excavaciones, R. Koldewey en Babilonia y, desde 1903, W. Andrei en Asur. Su objetivo era reconstruir las 2 grandes capitales. En 1913 se iniciaron, bajo la dirección de J. Jordan, las excavaciones en Uruk, las ruinas más importantes al sur de Babilonia. Mientras tanto también se habían iniciado investigaciones fuera del ámbito asirio-babilónico. En Suse, J. de Morgan descubrió la cultura de Ilem que, a pesar de su estrecha relación con la vecina Babilonia, conservó su carácter peculiar. En 1887 se había descubierto ya casualmente, en la ciudad egipcia de Amarna, la correspondencia política de los pequeños y grandes monarcas del Próximo Oriente con Amenofis III y IV, 1400 a 1344, redactada en escritura cuneiforme. En 1907 H. Winkler descubrió en Bogascoy,
la antigua capital hitita Cactusa, situada en Anatolia Central, un archivo de escritos cuneiformes que permitió la reconstrucción de la lengua y la tradición hititas. Junto a las tablillas descubiertas en excavaciones oficiales, innumerables documentos de las diferentes regiones del Antiguo Oriente y de todas las épocas, provenientes de excavaciones piráticas, enriquecieron las colecciones de los museos de todo el mundo. Después de la interrupción ocasionada por la Primera Guerra Mundial, se inició una gran actividad arqueológica. Aquí daremos solo unos cuantos datos. Las excavaciones en Ur realizadas por el Ewuli sacaron a la luz los hallazgos sensacionales de la necrópolis real de Ur, que pertenecen a la época protodinástica tardía, hacia el 2450 AC. En Uruk surgió ante los arqueólogos la historia más remota, 3000 a 2700 a.C. En excavaciones americanas realizadas en el curso inferior del Diyala se descubrieron, bajo la dirección de H. Frankfurt, plantas de templos de toda la época protodinástica. En Nusi, junto a la actual Kirkuk, se descubrió un asentamiento de los siglos XV y XVI AC que proporcionó datos valiosos sobre una época poco conocida. Mari, situada en el curso medio del Éufrates, ofreció, gracias a las excavaciones dirigidas por Aperet, hallazgos importantes de la época protodinástica que completan los hallazgos de la región del Diyala. En un gran palacio se descubrió el archivo real, de más de 10.000 tablillas, de la turbulenta época en que Hammurabi de Babilonia intentaba unificar su imperio. Anteriormente, C.L.F. Schaffer había iniciado la investigación en Ras Samra, la antigua Ugarit, en la costa mediterránea. A él se debe el hallazgo de tablillas de barro con una escritura alfabética hasta entonces desconocida que proporcionaron, a través de los mitos y poemas épicos que contenían, una visión clara de la literatura y la mitología cananíes. Las excavaciones reanudadas en Bogascoy por Cavitel aclararon la historia de la capital del reino hitita. A la cabeza de una expedición americana, Hertzfeld y Smith investigaron las monumentales ruinas de los palacios aqueménidas de Persépolis. Durante estos años despertaron mucho interés las excavaciones realizadas en asentamientos prehistóricos del Próximo Oriente, que proporcionaban datos sobre las etapas de desarrollo más antiguas. Como a raíz de la Primera Guerra Mundial, las excavaciones se volvieron a reanudar después de la Segunda Mundial. A los trabajos llevados a cabo en los antiguos lugares de investigación, como Bogascoy, Ugarit, Mari, Nimrud, Nippur, Uruk y Suse se añadieron expediciones que se dedicaban sistemáticamente a los problemas prehistóricos, especialmente a las cuestiones relativas a la época de transición al Neolítico. Hay que resaltar que actualmente participan en la labor arqueológica los gobiernos de los diversos países del Próximo Oriente con sus propios equipos de colaboradores. Esta enumeración sucinta representa el balance orgulloso de aquellos esfuerzos realizados por reconstruir la historia que fueron coronados por el éxito. Sin embargo, hay que recordar dos hechos. Desde hace algún tiempo la investigación, ante la avalancha de nuevos materiales, tiene dificultades en mantenerse al día. Por otro lado, el mapa histórico ofrece en muchas regiones y en muchos periodos espacios en blanco, aún por rellenar, si quiere lograrse la reconstrucción fiel de la historia antigua del Próximo Oriente. Página 12.